Así como todo Mozart tiene su Salieri, todo Caravaggio tiene su Baglione, todo Miguel Ángel tiene su Baccio Bandinelli. ¿Es el artista más odiado del Renacimiento? Les doy la bienvenida un viernes más, hoy con una propuesta que espero les resulte interesante. Vamos a agarrar nuestro maletín de abogado. ¿Por qué me meteré en estos problemas? Y vamos a tratar de hacer justicia por Baccio Bandinelli. ¿O no? Bueno, eso va a quedar a criterio de ustedes que son el jurado. La verdad es que en el fondo de todo esto, además de recuperar, bueno, un poco, ¿no?, el clima de época entre los artistas durante el Renacimiento, el Alto Renacimiento, también vamos a conocer la obra de un artista que no hemos presentado en este canal. Todo sazonado con una serie de testimonios de primera mano, fuentes primarias del momento, que de alguna manera contribuyeron a crear una imagen nefasta de Bandinelli. ¿Qué es lo que espero que salga de todo esto? Que podamos comprender el arte de Baccio Bandinelli, tratar de entender qué es lo que hay atrás de esa figura controvertida y reponer en buena parte su trabajo, tratando de, limpiar, eliminar todo lo que se dijo o todo lo que se juzgó sobre él, un poco por estar enfrentado con algunos de los grandes pintores o artistas, en realidad, porque también había escultores del momento. Lo cual también va a permitir que reflexionemos por qué este artista está prácticamente olvidado y por qué hablamos hasta el hartazgo de los vencedores, ¿no? De Miguel Ángel, de Benvenuto Cellini. Entonces, vamos al principio a conocer algunos datitos biográficos de Baccio Bandinelli, luego voy a recuperar 5 o 6 puntos, los más fuertes quizás, que se le achacaron. Y luego de eso vamos a empezar a recorrer sus obras, acompañado de una mirada un poco más técnica y también, por supuesto, acompañado con anécdotas que se imaginarán que son de lo más jugosas. Bueno, nuestro personaje de hoy en día, Baccio Bartolomeo, se imaginan que Baccio es un solo nombre típico de la época, fue un escultor, pintor, dibujante italiano, nacido en Florencia e hijo de un orfebre muy importante que trabajaba predominantemente para la familia Medici. Esto hace que Baccio ya desde muy pequeñín esté en contacto obviamente con el mundo del arte, que haga sus primeros rudimentos de pintura con su padre, de dibujo más que de pintura, digámoslo bien. La verdad es que se vio que este chico dibujando era un súper destaque y su mismo padre, a través de la recomendación de Leonardo da Vinci, lo pone a trabajar con uno de los grandes escultores del momento, que es Giovanni Francesco Rustici. A partir de esta formación, a partir de desarrollarse él dentro del mundo del arte, a lo largo de su carrera se han dicho las siguientes cosas de él: que su carácter desagradable y que la antipatía que provocaba en sus contemporáneos hizo que fuera recordado por esto, o apenas recordado por esto y no por sus obras, a pesar de ser un escultor destacado. Estaba obsesionado con Miguel Ángel y con compararse con él, tratando de no solo hacer obras más monumentales, sino también tratando de quitarles, oportunidad de obras a Miguel Ángel, que si bien era hábil en el bajo relieve y en las esculturas pequeñas, no estaba hecho para obras de gran porte, con lo cual esta competencia con los mejores no tenía sentido. Que fue tan admirador de Miguel Ángel al punto que todo eso se convirtió en una obsesión que le provocó odio y envidia. De hecho, cuando hablamos de Leonardo y Miguel Ángel trabajando en Florencia en 1504, recuperamos que el cartón de Miguel Ángel, que se rompió entre 1511 y 1512, fue achacado a la mano de Baccio Bandinelli. De hecho, Vasari un poco dice, bueno, fue uno de los grandes admiradores de Miguel Ángel, fue un gran estudioso de su obra, pero como vio que no lo podía superar, todo eso se transformó en un odio ciego que aprovechó el momento en el que Pier Soderini es expulsado de Florencia, retornan los Medici para, con las decoraciones que había que hacer en el Salón del 580, ir y destrozar el cartón. Para no recurrir todo el tiempo a Vasari, que se pone un poco denso, voy a traer algunas líneas de Alejandro Dumas, que de hecho se ha basado en Vasari prácticamente para hacer la biografía de Baccio Bandinelli, y además un poco la ficciona, así que es bastante más interesante, en razón al cartón de Miguel Ángel. Pero al día siguiente, cuando la gente se reunió como de costumbre
Para estudiarlo y para embelezarse viéndolo, solo se encontraron los trozos de la obra. Y cuando se preguntó quién había cometido ese sacrilegio, la respuesta fue unánime: Baccio Bandinelli. Otro de los puntos que circularon abiertamente sobre Baccio Bandinelli tenía que ver con su fuerza impulsora, ¿no? Se decía: este señor no lo impulsa el arte, lo impulsa el odio y la competencia con Miguel Ángel, con Benvenuto Cellini, del cual ya vamos a tener otras anécdotas. Siempre fue hombre envidioso y celoso, el hijo del orfebre Michele de Viviano. Y es que, a pesar de su indubitable talento en todas las actividades en que quiso sobresalir, halló siempre quien lo superara, y como se dedicó especialmente a la escultura, resultaba perfectamente natural que odiara a Miguel Ángel. Se decía además que por su personalidad y orgullo se mostraba muy seguro de sus cualidades, aún así era receloso de su técnica, que criticaba y hablaba mal de Andrea Doria, de sus comitentes, que Leonardo da Vinci lo sostuvo, lo recomendó y decía que era buen escultor solo para los dos confabularse en contra de Miguel Ángel. Y como lo suyo era el dibujo y la escultura y no sabía pintar, se fue a hacer un autorretrato con Andrea del Sarto, de quien hemos hablado hace muy poquito en este canal, para tratar de robarle la técnica del óleo. Pero pretendió hacer creer que había hallado por sí mismo los conocimientos de los recursos del arte. Fue pues al encuentro de Andrea del Sarto y le encareció que le hiciera su retrato al óleo, esperando poder interiorizarse de su secreto viéndolo trabajar. Andrea consintió de inmediato, pero como ya había adivinado la treta de Baccio, en lugar de mezclar sus colores sobre una paleta, procedió de tal modo que el escultor nada pudo entrever de su técnica. Recurrió entonces al roso y le preguntó francamente lo que deseaba saber. Se pusieron a trabajar juntos y cuando se creyó lo suficientemente capacitado como para trabajar solo, ejecutó 2 cuadros al óleo. Bueno, estas son solo algunas cositas sobre su personalidad. Luego, cuando vayamos viendo las obras, vamos a ver qué se decía o qué se criticaba en ellas. Lo cierto es que para poner estas cosas en contexto vamos a tratar de ponerle onda. A ver, no hay nadie que no diga que él admiraba a Miguel Ángel. De hecho, se cree que este retrato de Miguel Ángel fue pintado por él, está atribuido al día de hoy. Se encuentra en el Museo del Louvre y se supone que es Miguel Ángel a la edad de 47 años. Un óleo sobre lienzo y se supone que lo pintó cuando tenía 29 años, Baccio, ¿no? Bueno, no sé si le estoy haciendo un favor o no con este retrato. Capaz que no es el mejor, capaz que no es la mejor técnica del óleo que podemos ver en un retrato, pero es cierto que está atribuido. Esto me permite entrar, mientras hablamos de este retrato, a un problema muy serio con la obra de Baccio Bandinelli. Y es que cayó tan en desgracia que hay mucha obra de él muy buena que se ha atribuido a otros, incluso a Miguel Ángel. Esto es algo que recién, diría yo, en los últimos 10, 15 años se está empezando a recuperar y a estudiar y a reponer la obra de este autor. Con lo cual van a ver que muchas de las obras que recuperemos aquí han pasado por distintas atribuciones, como esta pieza, que ni siquiera al día de hoy sabemos si es de él. Originalmente esta pieza, cuando entró a la colección de los Orleans en Francia, fue asociada a Sebastiano del Piombo. Luego, vean ustedes, se la puso como autoría de Rafael. Luego, incluso, se la puso como autoría del propio Miguel Ángel. Lo cierto es que en el Museo del Louvre hay también un boceto hecho al lápiz, ¿no? Un dibujo que daría cuenta que en realidad este podría ser el cuadro que se corresponde con ese dibujo que era justamente de Baccio Bandinelli. Y de hecho el Louvre hizo un estudio porque las dimensiones incluso son muy parecidas, pero no encontró rastros de transferencia, ¿no? Del papel al óleo, aunque está claro que hay un vínculo entre los dos. Lo cierto igual es que el Louvre observa que el busto de la pintura está muy descentrado y cortado hacia la derecha. Eso hace que no coincida exactamente con el dibujo en papel, pero sí destaca que esta pieza, este retrato de Miguel Ángel, es de una ejecución minuciosa, refinada. El trabajo con el blanco, ¿no? Algo bastante complejo, tiene un tratamiento muy delicado, con tonos de grises y azules, con motivos, ¿no? Geométricos, tejidos que son muy discretos, unos hilos rojos. Sobre el rostro se entiende que las carnaciones estaban mucho más logradas, hoy por hoy ha perdido cierto brillo y tiene
cierto desgaste el trabajo volumétrico, ¿no? Con las sombras. Esto hace, y por las evaluaciones que hace el Louvre, que se lo considere como una pieza original, es decir, no como una copia posterior, pero aún así datarlo y atribuirlo fue bastante complicado y sigue siendo bastante complicado, ¿no? Sí es cierto que se lo asocia más o menos a 1522, lo cual sería una obra temprana de Bandinelli, porque en ese momento la tipología, sobre todo en Florencia, del pintor, ¿no? O del escultor, o el artista, digamos, para redondear claramente, retratado con su ropa de trabajo y con el turbante, era muy, muy usado, ¿no? Rosso Fiorentino, Becca Fumi, Il Pontormo, era bastante común que se autorretrataran de esta manera, o retrataran a otros artistas de esta manera, con lo cual es viable. Aún así, nunca se ha puesto de autoría esta obra como de Baccio Bandinelli, sino que aparece como atribuida, porque la mayoría de los historiadores del arte esgrimen esta enemistad que hubo entre Miguel Ángel y Baccio, con lo cual dirían, no, ¿cómo le va a pintar un retrato si lo odiaba? Yo debo decirlo, me parece un retrato de una muy buena calidad. Está claro que no es la mano de un pintor con una expertise como la que podía haber en ese momento, como la de Andrea del Sarto, como Leonardo, pero también me da la sensación, al menos por la fotografía, que le falta un poco de amor, ¿no? Le falta un poco de tratamiento a esta pintura, en el sentido de mantenimiento. Quizás con una limpieza y demás se puedan reponer algunas cosas que no se llegan a valorar. Aún así, con esta obra o no, y con las anécdotas que traje antes, es cierto que Baccio Bandinelli se decantó por dos cosas. Por el dibujo, que madre mía qué dibujos, ya los vamos a ir viendo, y por la escultura. Lo cierto es que Leonardo, con su buen ojo, por algo lo había llevado al taller de un escultor y no de un pintor. Parece que todos los trabajos que él había hecho, sobre todo con copias de la antigüedad, ¿no? Grecorromana, eran de una calidad excelente. Pero Baccio no quería contentarse con poca cosa, él buscaba un desafío a gran escala. Y desde ya les anticipo que no es nada extraño en la época. Florencia era un hervidero artístico. Tenías que destacarte de alguna manera y para eso tenías que tomar grandes desafíos. De ahí viene la obra que vamos a ver a continuación, quizás su obra más conocida. Antes de llegar hasta Hércules y Caco, que es una obra bastante temprana, sépanlo, él ya había ejecutado un San Pedro, por ejemplo, para la Catedral de Florencia. Y lo cierto, mientras va y viene el sol, es que tras algunas peripecias se termina haciendo con la autoría de esta escultura que muchos de ustedes deben conocer. Está ahí en la Plaza de la Signoria en Florencia, ¿no? A unos metros del David de Miguel Ángel. El tema alegórico de esta obra es la fuerza y el ingenio de Hércules, ¿no? Que está venciendo la maldad de Caco, que es un episodio que cuenta Virgilio sobre los 12 trabajos de Hércules, no solo Virgilio, ¿no? Como dije, esta es la obra más conocida de él y es también donde más sufrió, ¿no? Como sufrieron todos los escultores de su generación. Y me refiero a la influencia de Miguel Ángel. De alguna manera acá creo que es muy patente ver en Baccio Bandinelli una suerte de competencia y de imitación también de Miguel Ángel, ¿no? Parece un poco más fría, parece un poco más clásica en términos academicistas, por decirlo de alguna forma, pero es un coloso. Algunas cosas que se observan es que es un poco más rígida, si la ponemos al lado del David. Las muecas faciales están como muy marcadas, es decir, no se ven como muy naturales. Y acá el primer gran problema, ¿no? No hay registro de la época que digan, no, claro, Baccio quería hacer esta obra porque quería competir en el mismo lugar donde estaba el David de Miguel Ángel. Lo cierto es que esta obra originariamente estaba pensada en 1505 y de hecho se le había encargado a Miguel Ángel. Pues Miguel Ángel estaba con otros problemas, va para Roma y no la puede ejecutar. El proyecto se retoma bastante tiempo después, hacia 1525, y bueno, lo gana, lo conquista, digamos, se lo adjudican a Baccio Bandinelli. Él en ese momento presenta una serie de trabajos preparatorios con distintas poses, algunos de los cuales les voy a estar pasando, que son muy, muy atractivos. Por ejemplo, este que está en Berlín, a mí me parece casi barroco. No me digan que no, es una escultura prácticamente barroca, con el movimiento, con la plasticidad, con la dinámica, con esas posturas, ¿no?, que terminan formando como una espiral. Parece muy, muy atractiva. Finalmente esta obra, que fue tallada por Baccio Bandinelli hacia 1534, es emplazada en la Plaza de la Signoria y ustedes ya se imaginarán la comidilla
que era Florencia. Todo el mundo ir a ver y a comparar. Esto fue realmente muy perturbador para Baccio Bandinelli porque lo destrozaron. Voy a recuperar en una suerte de diálogo anecdótico algunas de las cosas que pasaron. El grupo fue colocado sobre un pedestal de mármol y transportado a la plaza que le había sido destinada. Allí las críticas, que no habían sido sino murmullos, estallaron de golpe. El desdichado Hércules estaba demasiado próximo al David de Miguel Ángel. La diferencia era excesivamente palpable, y Baccio se vio forzado a hacer rodear a su grupo de un cerco de madera y a retocarlo. Cuando la muchedumbre era numerosa, un hombre se mezclaba entre los que criticaban, y recogiendo esas críticas, iba por las noches a repetírselas a Baccio. «¿Y bien, qué han dicho?», preguntaba el escultor. «Nada bueno», respondía aquel. «De modo que el grupo no gusta a nadie. ¿Y tú qué piensas de él?» «Yo, para no hacer como los demás y para seros grato», decía el buen hombre, «pensaré que es bueno». «No quiero que pienses que es bueno», replicó Baccio. «Yo no pienso bien de nadie, y de ese modo estamos a mano». Así, incluso cuando ficcionan diálogos de él, siempre termina siendo malo, ¿no? Lo cierto es que una de las críticas más fuertes, y uno podría decir más dolorosas, fue la de Benvenuto Cellini, ni más ni menos, ¿no? El gran escultor, que se supone que hablando con los Medici, ¿no?, que ya estaban repuestos en el poder, hizo algo así como una descripción de qué era lo que veía mal en esta pieza. En primer lugar, no se trata solamente de mi opinión, se trata de la opinión de aquellos que juzgaron a Miguel Ángel, y la voy a repetir. He aquí lo que dicen. Si se le afeitan los cabellos a Hércules, a este no le quedaría suficiente cráneo como para albergar un cerebro. En cuanto a su rostro, tanto puede ser el de un monstruo como el de un hombre, pero de un monstruo que tanto tendría a un tiempo de león como de buey. La cabeza está bastante mal unida al tronco, y si Caco le hubiese aplicado un solo golpe, es evidente que ella habría rodado por tierra. Los dos hombros se asemejan a las extremidades de un asno, y la espalda parece más bien una bolsa de nueces. Se ignora en qué forma las piernas están unidas a ese tronco deforme. También es inútil averiguar sobre cuál de ellas se apoya Hércules, pues es seguro que lo hace sobre ambas. La estatua cae hacia adelante por lo menos medio metro, y vuestra excelencia sabe que ese es uno de los más grandes e imperdonables errores de todos estos pequeños escultores. Llovidos por docenas, jamás el autor de esta estatua, agrega la opinión, ha visto a un hombre desnudo, pues jamás le hubiera hecho semejantes brazos y tales piernas. Bueno, voy a decir algo como experiencia personal de haber ahí pululado entre las dos obras. Es muy difícil compararlo con Miguel Ángel. Hay un principio de musculatura exacerbada, le falta un poco de estilización, y es cierto que el David de Miguel Ángel todavía, a pesar de las licencias que se toma, es bastante clásico. No es un cuerpo, musculado en exceso, no es un cuerpo del todo manierista, digo, ¿eh? En ese sentido, la obra de Baccio se parece más a sus dibujos, ¿no? E incluso a los dibujos de Miguel Ángel, en donde la musculatura, las piernas, las extremidades, era todo muy exacerbado. Sobre esta pieza, si a ustedes lo prueban con sus comentarios y sus likes, me gustaría en algún momento hacer una entrada especial, porque es una pieza, así como el David, muy interesante, sobre todo para entender el poder político y la situación de Florencia en ese momento, que es algo que va por otro lado, y hoy, si lo meto acá, se nos hace todo muy largo. Aún así, justamente mencioné los dibujos de Miguel Ángel, y de hecho les traje acá una serie de dibujos, este primero que vamos a ver, que está en la colección del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, en donde noten ustedes que esta pieza, o sea, este dibujo entró al museo como un boceto de Miguel Ángel Buonarroti. En 1960 se lo desatribuye a Miguel Ángel, se lo pone como anónimo. O sea, vean ustedes, estamos hablando de un Hércules, de un estudio, y se lo pone como anónimo, ni siquiera se piensa en Baccio Bandinelli. Y luego, después de una serie de investigaciones y asociarlo con todos los estudios que había hecho Baccio Bandinelli
para su Hércules y Caco, se lo termina atribuyendo. Que incluso se lo termina atribuyendo en su momento evaluando lo que recupera Vasari, ¿no? Esta idea de que Baccio Bandinelli era un mundo de proyectos que no terminaba. Algo que honestamente Miguel Ángel, Andrea del Sarto, Leonardo, todo el mundo hacía eso. Pero bueno, Baccio Bandinelli. Esta es la mejor excusa para empezar a entrar a los dibujos de Baccio Bandinelli, que para mi gusto son de lo más destacado que hay, con estas dificultades de atribución. Desde mi punto de vista hay algunos que no se condicen con el trazo de él, pero bueno, son obras muy muy atractivas. Por ejemplo, este Hércules sosteniendo la piel del león de Nemea, que está en la colección de Francia, en el Gran Palais. Y yo creo que cuando vemos estos dibujos entendemos por qué fue un niño prodigio cuando empezó a estudiar con su padre, ¿no? Y rápidamente lo llevaron a que se forme. Hay que pensar que el padre era síndico de la casa de Medici, con lo cual tenía buenos contactos y buenas oportunidades para su hijo también en materia de arte. Registran, ¿no?, que Baccio era incansable en la copia de los antiguos y los maestros del siglo XV. De hecho, y esto es algo que hasta Vasari admite, ya de una edad muy joven, cuenta mismo Vasari, confirmó un talento extraordinario y superó en calidad en el dibujo a compañeros enormemente talentosos como Rosso, Fiorentino, como Pontormo, como Jacopo Sansovino. Tocó temas absolutamente variados y técnicas también muy distintas en el arte del dibujo, en el grabado, copiando a pintores, alfareros. Es decir, también trabajó mucho la técnica del relieve, que vamos a ver algunos ejemplos a partir de dibujos. Es decir, era un artista que trataba de formarse como el resto de los artistas, ¿no? Casi como artista universal. Vamos a pasar a este otro dibujo que también está en la colección del Museo del Louvre en el Gran Palais, que me interesa traerlo porque vemos más de una persona, ¿no? Vemos una dinámica de distintas personajes. A mí se me da como muy manierista este dibujo. Vean las cabezas un poquito más chicas, asumiendo que sea de Baccio Bandinelli, ¿no? Una musculatura muy trabajada, miembros y torsos muy potentes. Creo que él busca un cierto dinamismo complejo en sus obras. Y desde mi punto de vista, creo que Baccio Bandinelli encaró una obra tremenda, que es la que vamos a ver ahora, en términos escultóricos, ¿no? Cuando se descubre justamente en este momento, en el siglo XVI, el conjunto escultórico del Laoconte y sus hijos, una escultura helenística que fascinó a Miguel Ángel, así como el torso del Belvedere, etcétera, etcétera. La corte francesa, tras haber tenido conocimiento, haberlo visto, quería algo así. Se supone entonces que el Vaticano, el Papa en realidad, le encarga a Baccio Bandinelli hacer una copia del Laoconte. Le dijo tipo, che, ¿te animás a hacer esto? Algo súper complejo. Este es el resultado. Desde mi punto de vista es increíblemente impecable. Fue tan buena la réplica que no la querían entregar después. Para mí está logrado de una manera al milímetro. ¿Qué quieren que les diga? Copiar una estatua griega de este nivel de complejidad, con estas torsiones, con las expresiones faciales. Fue algo que no solo le llevó su tiempo, porque entre idas y venidas de papas varios, ya se imaginan, tuvo que dejarlo, pero luego lo retomó. Y la verdad que me parece una pieza extraordinaria. Lo cierto es que, de alguna manera, cuando uno confronta, ¿no?, todas las críticas que tuvo su Hércules y Caco, y uno ve, por ejemplo, esta copia del Laoconte, le parece que todo es muy desmesurado, ¿no? Esto es algo que de alguna manera entendió la familia Medici, y de hecho, Baccio Bandinelli es muy apoyado por todos los papas Medici, ¿no?, que son quienes le encargarán la mayoría de las obras. Me refiero a Clemente VII, a León X, quienes le pedirán obras para sus mausoleos, también en Florencia obviamente para sus palacios. De este momento, ya de mediados de siglo, hay una pieza que a mí me pareció muy atractiva, esculpida por Bandinelli, que es esta, que está en la Grota de la Madama, que es una grota encargada por Cosme I de Medici, al costado de un jardín, ¿no? Contra una pared del convento de San Giorgio. Este lugar es una exquisitez, y lo cierto
es que Bandinelli esculpió la cabra central. Miren ustedes la delicadeza de esta talla. A mí me parece realmente muy lograda, demuestra mucha destreza en el manejo. Para este mismo momento, Baccio Bandinelli, quizás también por su personalidad, ¿no?, se convierte... A ver, él tiene una actividad pública muy importante, empezamos por el principio, y se convierte en el líder de un grupo de artistas manieristas florentinos que procuraban recrear, revivir el estilo del gran Donatello. Un poco él empieza acá a encontrar quizás su propio lenguaje, momento en el que justamente está trabajando para encargos recibidos por los papas Medici. Pero ahora ya es momento de que presentemos su otra gran obra colosal. Me río porque ya se imaginarán. Que está hoy por hoy en Carrara y que es esta Fuente del Gigante, o también lo pueden encontrar como Fuente de Neptuno. Las idas y vueltas que hubo con esta pieza fueron bastante interesantes. Lo cierto es que no deja de ser una pieza interesante y bastante curiosa, a pesar de que no está terminada, como estarán viendo en este momento. Esta pieza nace de alguna manera de la disputa entre Baccio Bandinelli y Andrea Doria. Ahora nos vamos a meter en esta historia, porque la idea es que esta estatua iba a ser enviada a Génova, pero como verán ustedes, hoy por hoy está en la Piazza del Duomo de Carrara. Esta Fuente del Gigante lo que representa es a Andrea Doria en el papel de Neptuno. La figura está apoyada sobre un par de delfines, de donde brota agua, por supuesto, por sus bocas. Y lo cierto es que no está terminada porque, bueno, hubo unas idas y venidas con quien la encargó, que fue el propio Andrea Doria, ¿no? El genovés. Como Baccio Bandinelli no se la mandó, la obra quedó sin terminar y recién fue emplazada en 1564. El cuerpo de Andrea Doria está cubierto, ¿no?, por una tela que obviamente lo envuelve hasta la cintura, hasta la pelvis y el brazo izquierdo, en donde se suponía que tenía que tener el tridente, mientras que su mano derecha agarra un bastón de mando. En el año 1528 fueron los 12 reformadores de Génova, justamente quienes mandaron fondos para hacer esta obra del almirante Andrea Doria, y después de una serie de pagos le pidieron a Baccio Bandinelli que tuviera preferencia absoluta sobre su pieza y descartara cualquier otra. En ese momento Bandinelli estaba también trabajando en la estatua de Hércules y Caco, con lo cual, bueno, los genoveses se ofendieron porque Bandinelli no cumplió con los tiempos. Andrea Doria se indignó, estalló en un ataque de ira, se armó un escándalo. Los genoveses le pidieron a Baccio Bandinelli que devolvieran lo que habían pagado, que eran 400 escudos. Fueron y vinieron. Igual es cierto que Baccio Bandinelli siguió trabajando, pero dejó de recibir pagos, que eran 600 escudos, lo que faltaba, con lo cual quedó todo a mitad de camino. Bandinelli, temeroso de que vinieran los genoveses y se lo cargaran, para decirlo elegantemente, se vuelve a Florencia bajo la protección de los Medici. Y bueno, los que estaban ahí en Carrara aprovecharon y dijeron, che, bueno, quedó esto acá medio terminar, pero está bastante lindo, bueno, vamos a montar una fuente acá en la piazza y ya está. Algunos ven en esta pieza algo, casi una réplica de alguna manera del David en su postura, dicen, si lo afeitases el David, bueno, no sé si están así, podemos mirarlo un poquito más, pero bueno, es cierto que la postura está bastante similar, si se quiere podemos decir copiada. Y de hecho vean ustedes que la musculatura y demás, si bien no está terminada la pieza, está bastante avanzada y uno lo puede equiparar un poco más al David. Sobre esta misma pieza aprovecho y les paso unos estudios, unos dibujos que hizo Bandinelli, ¿no?, de Neptuno con los monstruos marinos a sus pies, que es muy probablemente lo que estuvo trabajando antes de ejecutar la pieza en concreto. Y ahora siempre se habla de Bandinelli como un tipo bastante malo para hacer esculturas de gran porte, pero un tipo bastante bueno para hacer esculturas de porte pequeño o bajo relieves. Les traje solo para mostrarles y que ustedes puedan empezar a juzgar esta Venus que está en el Museo del Prado, que es un regalo que en realidad hizo Bandinelli a Carlos V. Hay que decir la verdad, Bandinelli, esto también dio objeto a mucha comidilla, ¿no? Habitualmente regalaba piezas de pequeño tamaño a gente importante. Algunos dicen que él aprovechaba a pedir mármoles y cosas para no pagarlos y para no quedar mal, esculpía algo, lo regalaba y decía, no, pero mira, con tu mármol le mandé esto a Carlos V o a quien fuere, y bueno, se aprovechaba de eso. No sé qué decirles. Documentos y eso, poco. Habría que buscar si hubo alguna denuncia. Como fuere, esta es una pieza pequeña, muy atractiva,
Demuestra también que Bandinelli trabajaba sobre otros materiales. Había pasado, por cierto, como mencioné antes, por una atribución errónea. Se le había atribuido en su momento a Bartolomeo Ammannati. Y ahora es momento que le pongamos rostro a Baggio Bandinelli a través de la pintura y de los bajorrelieves que les comenté que quería traer. Este autorretrato a mí me parece bastante atractivo. Está en el Isabella Stewart Gardner de Boston. Está él, ¿no? Como muy orgulloso de sus dibujos, ¿no? Presentando un Hércules y Caco, por supuesto. Toda una personalidad. Decían que no solamente era muy, muy orgulloso, sino que era muy seguro de sí mismo y le gustaba mucho su estilo. Parece que se caía muy bien a sí mismo Bandinelli, ¿no? Adoraba su barba dividida al medio, cual antiguo griego, según él. De hecho, le daba como un aspecto así de filósofo. Pero el punto de acá es el tratamiento del color, que me parece que está muy logrado. Es un retrato de cuerpo entero, es un autorretrato, y me parece muy, muy interesante, ¿no? Noten el detalle del colgante, ¿sí? De caballero de Santiago, ¿no? Eso nos da pie a pasar a una serie de bajos relieves esculpidos en mármol, que son autorretratos. El hombre del perfil y la barba y todo es la de él, claramente. Y bueno, acá parece como un profeta, ¿no? Vestido con un vestido largo, una túnica y un abrigo que levanta en sus manos, muy elegante. Ven ustedes cómo sostiene, ¿no? Con las manos un pergamino, la ropa. De este tipo de retratos en bajo relieve de Baccio Bandinelli van a ver un montón. Hay muchos, acá les traje otro también, por ejemplo, que es más cercano, es más tipo busto. El tallado de la barba y del pelo me parece muy logrado, muy clásico, ¿no? Luego, aprovechando que estamos hablando de relieves, esta es una obra un poquito previa, de hacia 1530, pero es muy, muy atractiva. Lo hizo trabajando para justamente la Catedral de Florencia. Y es esta Embriaguez de Noé, donde vemos todo un grupo interactuando con cierto dinamismo. Creo que tenía buena técnica para el bajo relieve. Bueno, Miguel Ángel era impecable con el bajo relieve también. Lástima que no tenemos tanta muestra de él. Y de hecho, a cuenta de esta pieza que está en el Museo del Barguelo, justamente en el año 2014, el Museo del Barguelo, que tiene mucha obra de Bandinelli, fue la primera vez que le dedicó una exposición monográfica, un poco con esta idea de empezar a reponer su obra. Ustedes saben que las exposiciones monográficas son muy, muy interesantes, pequeña charlita de café, porque se habilitan muchos estudios. Entonces, como en general se consiguen fondos para análisis científicos de las piezas, elaborar atribuciones, bueno, obviamente contratar expertos que desarrollen los catálogos y demás, suele ser muy interesante. Justo se hizo en el año 2014, ¿no? Cuando todo el mundo estaba festejando a Miguel Ángel. No sé si lo hicieron a propósito. Les traje algún dibujito más porque, por ejemplo, este profeta o sedente me parece increíble. ¿Qué creen? Obviamente todo el mundo lo asocia con Miguel Ángel y sí, uno puede ver acá un trabajo con los Ignudi, con todo lo que Miguel Ángel hizo en la Sistina, ¿no? Parece claramente inspirado en el techo de la Sistina. Me parece igual muy, muy logrado, porque uno se puede inspirar pero después tiene que poder hacerlo. Y por supuesto, mientras estaba trabajando para Clemente VIII, luego para León X, haciendo unas obras en Florencia, bueno, la acusación continua de que Baccio Bandinelli solía demorar las obras porque él cobraba por mes y no por pieza en algunos casos. Baccio pretendió que la talla de las piedras de fossato destinadas a los basamentos, a las columnas y a las cornisas fuera enteramente confiada a los obreros de Santa María dei Fiori. Estos hábiles hombres habrían terminado rápidamente todos los ornamentos de piedra si Baccio lo hubiese permitido, pero el escultor entendía de otra forma la defensa de sus intereses y sus intereses estaban porque las cosas se llevaran a la larga, puesto que recibía 500 escudos por figura de mármol y además su estipendio de cada mes. Por ello, solo se preocupaba en hacer esbozar las estatuas, sin preocuparse en terminarlas. Después de varios años, apenas la mitad de las tallas habían sido terminadas. De todas las estatuas, solamente 3 fueron colocadas: la de Giovanni de Medici, la del duque Alessandro y, sobre un basamento de ladrillos, la del Papa Clemente VII. Empezó la del Papa León y concluyó la del Duque Cosme. Tenía poca importancia que los muertos cedieran su lugar a los vivos. Como verán, es muy difícil encontrar algo que hable bien de Baccio Bandinelli, ¿no? Pero nosotros hablamos un poco a través de sus obras.
Esta piedad. Bandinelli empieza a trabajar en esta piedad en 1554. ¿Ustedes qué creen? Vasari dice que cuando Bandinelli se enteró de que Miguel Ángel estaba esculpiendo una piedra para su tumba, comenzó inmediatamente a planear la suya. Se supone que hasta este punto era la cosa. Y de hecho, hay que decir la verdad, terminó su obra justo antes de la muerte, ¿no? A ver, es cierto que al igual que la Piedad de Miguel Ángel, la Piedad de Bandinelli incluye un autorretrato idealizado de Cristo sostenido por José de Arimatea o Nicodemo. A mí me parece una obra súper atractiva. Creo que nadie lo dijo, pero podríamos asociar las barbas de Nicodemo o de José de Arimatea con las de el Moisés de Miguel Ángel. Pero bueno, las críticas de nuevo. Este Cristo es demasiado musculoso. Las proporciones son extrañas, hay una cantidad de mármol tallado que es impensada, es asombrosa, es desproporcionada. Algunos ven esto como una práctica anti-miguelangelesca, que la verdad es que terminó marcando tendencia para el manierismo que vendría, ¿no? Asociado a esto les traje un dibujo maravilloso, ¿no? Que es un desnudo reclinado, visto de frente, que es un Cristo muerto. Lo cierto es que Bandinelli, sobre todo a través de los Medici, se cansó de recibir encargos. Solo traje algunas piezas más para mostrarles. Por ejemplo, este Adán y Eva, que fue hecho originalmente para el Duomo de Florencia, que por hoy también está en el Museo del Bargello, donde da la sensación de que él está trabajando sobre un estilo propio, está un poco más estilizado. No crean que la obra no recibió críticas, ¿no? Que era muy pequeña de los flancos, que Eva parece más masculina que mujer, etcétera, etcétera, que de hecho había hecho otras piezas que las terminó transformando en Ceres y Baco, porque no daba con la idea de Adán y Eva. Y luego, por ejemplo, tenemos este retrato de León X, que me parece muy bien trabajado. No solo el principio del retrato en cuanto a fisonomía, rostro y demás, sino también los pliegues, la disposición de la mano. Finalmente, y para ir cerrando con un último dibujo, les traje este San Miguel Arcángel triunfando sobre los pecados capitales, que este dibujo originalmente también pasó por distintas atribuciones. Me parece un dibujo ya de una marcada tendencia manierista. El hombre desnudo con un león podría personalizar el orgullo, la soberbia o la ira. Y la figura de la derecha se cree que podría estar evocando al hombre esclavizado por las pasiones sensuales. Esto se restituyó recién a Baccio Bandinelli, se imaginan que muy avanzado el siglo XX. Para el cierre, a ver, ¿qué podemos decir? Tenemos obras y tenemos testimonios y críticas. A mí en primera instancia me gustaría situar a Baccio Bandinelli. ¿Quién fue Baccio Bandinelli? Fue un artista que entre sus maestros y admirados tuvo a Miguel Ángel y a Rustici, que tuvo entre sus compañeros a Jacopo Sansovino, a Tríbolo y sobre todo a Cellini, quizás su eterno enemigo, que entre sus alumnos formó a Vincenzo de Rossi y a Bartolomeo Ammanati. Finalmente, a los 19 años, según las fuentes, ya había superado en el dibujo a los más grandes. Y Leonardo le había predicho una gran carrera. Tratando de poner un poco de equilibrio, los últimos estudios sobre la obra de Baccio Bandinelli recuperan otras fuentes que hablan de lo importante que fue como escultor y como artista, lo respetado que fue como escultor y como artista en el siglo XVI italiano, y también la cantidad de enemigos que se granjeó. En principio, por algo que no le perdonó nadie, ni Vasari ni Miguel Ángel. Y es que él siempre se mantuvo fiel a los Medici. Con lo cual, todos los artistas que en un momento, a pesar de haber trabajado para los Medici, se volcaron a la idea de la República, bueno, se imaginarán que lo tuvieron entre ceja y ceja. Ahora, lo que está escrito, y esto es una carta de puño y letra de Baccio Bandinelli, en donde le escribe a Cosme de Medici, y dice lo siguiente: la razón por la cual Miguel Ángel nunca acabó ninguna escultura suya es sencillamente que jamás quiso la ayuda de nadie por miedo de formar maestros. Es decir, bueno, sí, claramente lo criticó. Por otro lado, tenemos que entender, y Vasari tiene mucho que ver con esto, incluso uno lo puede palpar a través de sus biografías, que estamos en un momento de la historia del arte, que no era historia del arte como la entendemos hoy por hoy, en donde tipos como Vasari decían, formaban y bajaban línea de que lo que restaba para lograr algo bueno simplemente era imitar la maniera de los grandes.
Y los grandes eran Rafael, Miguel Ángel, Leonardo, Vasari medio que tampoco lo pone ahí. Entonces, es una época en donde los artistas se forman imitando a. Y la maniera de Miguel Ángel era la maniera predominante. ¿Fue el único Baccio Bandinelli que hizo esculturas y obras de este tipo? Por supuesto que no. Fue el único que destacó por sobre todos esos. Quiero decir, es muy difícil cuando uno en la formación artística dice que lo que hay que hacer y lo que está bien es lo que hace Miguel Ángel y después criticar porque esos discípulos se formaron imitando a Miguel Ángel. Por otro lado, no sé si por orgullo propio, pero sí habla de una voluntad muy interesante. Baccio Bandinelli fue el primero que fundó una academia de artistas en el Vaticano hacia 1531 y luego, a mediados del siglo, hacia 1550, abre otra academia en Florencia. Es decir, se preocupó porque los artistas tuvieran una educación formal. Bandinelli murió hacia 1560, la verdad es que vivió toda su vida a la sombra de Miguel Ángel, algo que se encargaron de reforzar todos los artistas, por supuesto todos los artistas que admiraban a Miguel Ángel y Vasari, ¿no? A través de la fuente escrita. La historia no fue amable con él, es prácticamente desconocido. Siempre se lo comparó de manera desfavorable. Y la verdad es que Vasari, en tanto su primer biógrafo, siempre sentenció que se cansaba de hacer bocetos y que poco había terminado. Sin embargo, algunas obras que le sobreviven y a medida que se van descubriendo, por ejemplo, la cantidad de dibujos que hay, lo muestran como un artista muy formado, que tenía absolutamente en claro el canon, las proporciones, que conocía mucho de la antigüedad grecorromana y que trató, por supuesto, de desarrollar su propio estilo. Él tuvo 2 hijos, Clemente y Michelangelo, que se dedicaron también a la escultura y que fueron muy buenos por derecho propio. Por eso no traje obras de ellos aquí, porque podría ser una futura entrada tranquilamente. Por supuesto que se imaginan, sobre ellos se dijo que se fueron a Roma, se fueron acá, se fueron allá por la vergüenza del padre, etcétera, etcétera. A mí me da la sensación de que este culto a Miguel Ángel, que no quiero decir que sea gratuito, no quiero decir que Miguel Ángel no sea un destaque ni mucho menos, ni hablar. Vuelvo a la idea, me da la sensación de que este culto a Miguel Ángel hizo que, tristemente, los historiadores del arte, no me refiero a los del momento porque no había historia del arte en términos científicos, en términos de ciencia, ¿no? Quiero decir que tristemente los historiadores del arte fueran apáticos, fueran fríos, desconocieran y asumieran todas las críticas que hizo Vasari, que hizo Cellini sobre Bandinelli, sin interesarse siquiera por buscar un principio de rehabilitación o por evaluar adecuadamente sus obras. Algo que sí lo hicieron con otros artistas, a pesar de que Vasari por ahí los criticaba ampliamente. Pero la figura de Miguel Ángel, claro, todo lo domina. Hasta aquí entonces la entrada del día de hoy. Estoy muy ansiosa por leer sus comentarios. Díganme qué les parece la obra de Bandinelli. Díganme si les interesó que recuperemos esta figura y en esta modalidad. Para ser honesta, traté de reponerlo en su justa medida. No me atrevería a decir que tiene la categoría de un Miguel Ángel, pero realmente hay que entender que estamos en un siglo XVI y en una Toscana en donde, a ver, salían artistas debajo de las piedras y todos muy buenos. Hasta aquí mi parte de la historia, ahora viene la de ustedes. Si les gustó esta entrada me regalan un like, no olviden de suscribirse. Saben que todos los viernes subimos video, además de algunos especiales los martes. Mis contactos de redes y la página web para las charlitas de café con arte, que ya próximamente tenemos que poner una fecha. Toda esa información abajo, en la cajita de descripción. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias a todos los que me acompañaron hasta este último segundo. Adiós.